Ok, ahora sí. Bueno, entonces ya leyeron el enunciado, ¿verdad? Eh, Les decía que se trata de un tubo horizontal y lo que le está pidiendo el problema, básicamente la pregunta del problema es que halle los diámetros, que halle la razón de uno entre d2. Eso es lo que le está pidiendo. Y vamos a ir apuntando los datos. Se trata de una tubería horizontal. Ya ahorita leo el problema nuevamente. Y esa tubería tiene una obturación. Es decir, hay una parte que se le hace como un estrechamiento. Y digamos que este es el punto 2 de la tubería y este es el punto 1. Como un tubo ventrículo. Pues vamos a leerlo otra vez. Bueno, lo que le dice es que por una parte, una sección transversal, entra un fluido con una velocidad V1 y por aquí sale con una velocidad V2. Entonces, como es una tubería horizontal, Y1 es igual a Y2, ¿verdad? Es decir, no hay ningún cambio en el nivel de referencia. Bueno, entonces me están pidiendo esto. Y otro dato que me están dando por ahí es que me dice que, vamos a volverlo a leer, eh, dice que asignemos V1 a la velocidad con la cual fluye el agua en una tubería, ¿verdad? Que es por la sección 1. Si deseamos reducir la presión del agua a la cantidad medio de ρ V1 cuadrado, le están dando ese dato. Le dicen que desean reducir la presión a un medio de ρ V1 cuadrado. ¿Qué será eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos escribir eso? Dice, deseamos reducir la presión del agua a la cantidad de un medio de ρ V1 cuadrado. Y entonces le dice, haya el valor del cociente de los diámetros de la tubería, ¿verdad? El D1 entre el D2, ¿qué se precisa para lograr ese efecto? Es decir, para producir ese cambio en la presión. Bien, entonces, ¿qué será esto que me están dando aquí? Ese dato que me están dando ahí. Vean que le dice que necesitamos reducir la presión. Recuerden que cuando la sección se estrecha, cuando la sección transversal se estrecha, la velocidad dijimos que aumenta y el efecto es que la presión disminuye, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la redacción del problema es correcta. Le está diciendo que hay una disminución en la presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo como que si se tratara de un sistema de ecuaciones, es decir, planteando las dos ecuaciones que tenemos para eso, que son la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Entonces, la de Bernoulli es P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρg Y1 es igual a P2 más un medio de ρ B2 cuadrado más ρg Y2. Y por otro lado tengo la ecuación de continuidad, ¿verdad? Que es A1 B1 es igual a A2 por B2. Ok, entonces ahí tengo el sistema de las dos ecuaciones. Ya dijimos que como se trata de una tubería horizontal, Y1 es igual a Y2, por lo tanto, estos términos de aquí yo los puedo quitar, los puedo cancelar. Entonces vean que la ecuación se reduce ahora, esta ecuación, la de Bernoulli, se reduce a escribirla así. P1 menos P2 es igual a un medio de ρ B2 cuadrado menos un medio de ρ P1 cuadrado. Y de esta ecuación, de la de continuidad, yo puedo, digamos que eliminar una de las incógnitas. Entonces yo lo que hice ahí fue que despejé la V2. De tal manera de que me va a quedar que V2 es igual a A1 entre A2 multiplicado por V1. Y eso ahora lo voy a sustituir en la ecuación. Es decir, voy a coger esto de aquí y lo meto aquí, donde está el V2. ¿Verdad? Hasta ahí no hay problema. Y me queda P1 menos P2. Vean que yo convenientemente pasé el P2 para acá, ¿verdad?
Es decir, un error sería pasar el P1 de este lado, ¿verdad? Porque es decir, estas presiones yo no lo veo como un cambio en la presión. Recuerden que esto no se ve como presión final menos presión inicial, ¿verdad? Sino que se ve como un aumento o una disminución debido a si la sección se estrecha o hay un cambio en la altura, digamos, por donde está circulando el fluido. Entonces, en este problema con la redacción, a mí me sirve más tenerlo como P1 menos P2. Y aquí me quedaría del lado derecho, puedo sacar a factor común el 1 medio, el ρ, y de paso voy a sacar el V1 al cuadrado. Y adentro me queda entonces el A1 entre A2 al cuadrado menos 1. Ok. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esto, realmente la redacción, lo que me da el problema, el P1 menos P2, es precisamente esa disminución en la presión en el punto 2, que me están diciendo que esa disminución tiene que ser igual a 1 medio de ρ V1 cuadrado. Quizás esa es la parte que cuesta, digamos, interpretar en el problema, ¿verdad? O sea, darse cuenta que P1 menos P2 es igual a 1 medio de ρ por V1 cuadrado. Entonces, cuando yo sustituyo eso, voy a hacerlo de este lado. Pues sería cambiar el P1 menos P2 por 1 medio de ρ V1 cuadrado igual a 1 medio de ρ V1 cuadrado. Y de este lado me queda A1, A2 al cuadrado, ¿verdad? Menos 1. Y bueno, como ustedes ven ahí, dicen, esto se cancela, ¿verdad? Aquí queda, de este lado queda un 1 y de este lado queda 1 entre A2 al cuadrado menos 1. Y de ahí me queda que A1 entre A2 es la raíz de 2. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es que sustituyo las áreas, ¿verdad? Las áreas es el pi por el diámetro cuadrado entre 4. Y entonces me quedaría, uso la fórmula del área, ¿verdad? El área es pi, diámetro cuadrado sobre 4. Por lo tanto, entonces, aquí sustituyo eso. Y me va a quedar entonces que el diámetro 1 entre el diámetro 2 va a ser igual a 1.19. Y ahí está la respuesta. ¿Hay alguna duda? Profesor, ¿se grabó bien el enunciado? Perdón, ¿Se grabó bien el enunciado? que lo lea nuevamente. No, no, que si lo grabó para poderlo. Bueno, sí, no, yo creo que sí, lo leí cuando ya estaba grabando, pero lo puedo volver a leer. Pero sí lo leí, sí lo leí cuando ya lo estaba grabando. Ok, aquí está cayendo un aguacero enorme, ¿verdad? Entonces quizás se escucha un poco el ruido del fondo, ¿verdad? Profe, Dígame. cuando sustituye, digamos, las áreas, cancela el pi cuartos, ¿verdad? Sí, Arriba y abajo. Y quedan los diámetros al cuadrado. sí, Y entonces tira la raíz al otro lado y es raíz de 2. sí. Y eso Ah, ok. debería dar 1.19. Ok, ok. Profe, Dígame.
Profe, una cosa, lo siento, me perdí un toquecillo cuando está P1 menos P2, que Ajá. luego usted, esa parte, me perdí un toque. Lo que sigue después de, ajá, lo que sigue después de ahí. Lo que sigue después de ahí es que yo usé la ecuación de continuidad y Ujú. despejo la V2 para eliminar una de las dos incógnitas que tengo aquí, ¿verdad? Entonces despejé V2. ¿Por qué V2? Porque yo puedo eliminar V1, porque me dan este dato. Me están diciendo que esto es realmente P1 menos P2. Entonces yo necesito eliminar una de las velocidades. Entonces lo que hago es que, digamos que convenientemente despejo la V2, ¿verdad? Y esto vengo y lo sustituyo aquí. Esto lo meto aquí, que es lo que dice aquí. Entonces saco el V1 cuadrado, ¿verdad? Y ya una vez que hago esto, P1 menos P2 lo cambio por un medio de ρ, V1 cuadrado, y paso esto a dividir de este lado, me queda 1 y ahí ya comienzo a despejar el cociente. Ok, ok, listo. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Ok, ¿hay alguna otra duda? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer otro problema. Ok, vamos a hacer un problema del típico de ahí del libro, ¿verdad? Que son los tanques, que por lo general siempre viene alguna pregunta de eso en las preguntas estas de marque con X. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, eh, ok, vamos a hacer uno de un tanque. Quizás voy a hacer el dibujo primero y después leo el enunciado para que ustedes lo puedan, o sea, quizás se entienda mejor. La idea es que tenemos un tanque y está lleno con gasolina. Y aquí adentro, a esto le llamo 1, y aquí en la salida alguien le disparó, o sea, hizo un disparo y hace una abertura. Entonces obviamente la gasolina comienza a escapar por ahí, ¿verdad? Y aquí adentro hay aire, que está a una presión de 3.1 atmósferas. Entonces las dimensiones aquí son 10 metros. Obviamente no está hecho a escala, ¿verdad? Aquí son 53 metros y aquí abajo son 20 metros. Y la densidad de la gasolina son 660 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ahí está el dibujo. Y aquí la salida donde sale el agua, donde sale el chorro, esto es el punto 2, ¿verdad? Entonces aquí el chorro sale con velocidad V2. Bueno, el enunciado del problema dice lo siguiente: un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio a 53 metros
bajo la superficie de la gasolina, ¿verdad? El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta, dice, de 3.10 atmósferas. O sea que arriba está sellado, ¿verdad? Dice como se muestra en la figura. La gasolina almacenada, tiene una densidad de 660 kilogramos por metro cúbico. Entonces la pregunta que le hacen es ¿a qué velocidad o con qué velocidad comienza la gasolina a salir disparada por el orificio? O sea, le está diciendo que halle la V2. Ok, entonces, nuevamente, es un problema en donde se supone que deberíamos usar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Este problema vamos a resolverlo por una vía que es un tanto, un poco artificial. Es decir, no estamos haciendo la solución real del problema. Yo en las clases que les mandé sobre dinámica de fluidos, resuelvo un tanque utilizando una razón de cambio, que es, digamos, la forma correcta como se hace. Pero aquí vamos a ver el otro punto de vista, ¿verdad? Que es comparar la sección transversal en la parte superior del tanque con el orificio hecho por la bala, ¿verdad? Y por ahí vamos a simplificarlo un poco más. Entonces, lo primero es que yo llamé a estos puntos, los denoté 1 y 2, ¿verdad? Para poder utilizar la ecuación de Bernoulli. P1 más 1/2 de ρ, B1 cuadrado, más ρ G Y1, es igual a P2 más 1/2 de ρ, B2 cuadrado, más ρ G Y2. Ok, entonces, vean lo que pasa aquí. Como el tanque está sellado, ¿verdad? No está sometido a la presión atmosférica, ¿verdad? Quiere decir que esa presión de aire aquí en el interior, encima del nivel de la gasolina, esa presión podemos medirla con un manómetro. Es decir, realmente si yo pongo un manómetro aquí, ¿verdad? Yo puedo medir esa presión del aire que está inmediatamente encima de la superficie de la gasolina. De hecho, es un problema técnico muy importante, ¿verdad? El espacio de aire que se deja en esos contenedores, ¿verdad? No puede ser muy estrecho, ¿verdad? Recuerden que la gasolina es muy volátil, ¿verdad? Entonces, ese espacio de aire tiene toda una serie de, digamos, de condiciones, ¿verdad? Técnicas a la hora de llenar esos tanques, ¿verdad? O sea, el tanque no puede quedar hasta el tope lleno, ¿verdad? Bueno, entonces, yo voy a pasar esta presión, vean que está en atmósferas, y esta ecuación, para poderla utilizar, recuerde que todo esto tiene que estar en pascales, ¿verdad? Entonces yo necesito coger esa presión P1 y multiplicarla por 1.013 por 10 a la 5 para que eso ya me quede en pascales. Entonces cuando hago eso, me van a quedar aquí 3.131 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Y ahora vean que la suma de estos tres términos, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que siempre es una constante, ¿verdad? Recuerden que la ecuación de Bernoulli se deduce a partir de los principios de conservación de la energía, ¿verdad? Es decir, suponemos aquí que la energía mecánica es constante, ¿verdad? Entonces se supone que esta suma de estos tres términos no solo tiene que ser dimensionalmente correcta, sino que también tiene que ser una constante, ¿verdad? Entonces, basado en eso, pues yo puedo calcular este lado de aquí, ¿verdad? Entonces, tengo que poner un nivel de referencia, ¿verdad? El nivel de referencia que yo voy a poner es en la parte de abajo, es decir, donde está saliendo el chorrillo de agua. A esto yo le llamo el nivel de referencia. Y ya yo sé que en ese nivel de referencia, la Y vale ¿cuánto? 0. Y entonces, de aquí para arriba, medimos la altura positiva, ¿verdad? Porque lo pusimos aquí abajo.
Es como resolver un problema de conservación de la energía, ¿verdad? Cuando le decía a usted que había un bloque bajando por un plano inclinado, entonces uno puede poner el nivel de referencia en la parte más baja del plano, o lo puede poner, digamos, donde suelta el bloque, ¿verdad? El nivel de referencia puede cambiar de sitio, solamente que tenemos que ser consecuentes con el signo que se le vaya a colocar, ¿verdad? Porque puede hacer que ahora la Y se mida hacia abajo negativa o positiva, dependiendo cómo uno lo define. Bien, entonces yo lo estoy poniendo aquí. Entonces con eso, pues ya yo puedo calcular esta primera parte de aquí, ¿verdad? Vean que esa primera parte, ¿qué sería? Serían los 3.131 por 10 a la 5, más el 1 medio de rho V1 cuadrado. Necesito conocer la V1, ¿verdad? Que es la velocidad de bajada del líquido, o sea, la velocidad con la que desciende el nivel en el tanque arriba. Entonces aquí vamos a hacer una aproximación bastante gruesa, ¿verdad? Y es decir que como la sección transversal en 1 es mucho mayor que la sección transversal en 2, entonces podemos aproximar el hecho de que la V1 es aproximadamente 0. Entonces, esa es una forma de resolver, que les decía yo, este problema. Es decir, una forma sencilla de resolver el problema, pero no es, digamos, la más cercana a la realidad. Yo en el video que les mandé ahí, hago el caso donde esa velocidad no es aproximadamente 0, ¿verdad? Sino que es una razón de cambio, ¿verdad? Entonces, ese método es más real, ¿verdad? Porque aquí lo que yo estoy diciendo es que el nivel del agua para un observador que está arriba en el tanque, es decir, no percibe el movimiento. Y eso es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Es decir, si usted está en una plataforma y ve el nivel del tanque, del agua, es decir, cuesta mucho percibir que ese nivel está descendiendo, ¿de acuerdo? Porque el orificio abajo es muy pequeño y está saliendo un chorrito muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, eventualmente el nivel del agua comienza a descender. Entonces, una forma más apropiada es trabajarlo como una razón de cambio. Entonces, yo ahí en el video uso el dH/dt para la velocidad y negativo, ¿verdad? En este caso, el otro punto de vista es suponer esto, que es una aproximación más o menos buena, y ya con eso, esto se simplifica, y esto es 0. Entonces me quedaría más el ρ por g por el y1, y eso sería los 660 por 9.8 por la altura a partir de la cual está midiéndose el nivel del tanque, ¿verdad? De la gasolina, que es los 53 metros. Y haciendo esta operación, eso me da 6.559 por 10 a la 5 pascales. Y eso ya decimos que es una constante. Entonces, como es una constante, lo puedo igualar al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Y entonces, eso ahora lo igualo con P2, que la P2 sería la presión atmosférica, 1013 por 10 a la 5, ¿verdad? Porque el fluido ya está saliendo aquí a la atmósfera. Aquí está esa capa de aire, ¿verdad? Que está también encima del techo del tanque, pero que no afecta a la presión local en el interior, ¿verdad? Y de este lado sería más 1 medio de 660 por b cuadrado. Y vean que la Y2 es 0, ¿verdad? Porque ahí es donde puse el nivel de referencia. Y de ahí despejo la V2. Esa V2 va a ser, paso esto a restar de este lado y despejo el 660. Y eso me va a quedar entonces 2 por 655, 9, menos 1013 por 10 a la 5 entre la densidad 660. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Y entonces de aquí despejo la V2. Digo, calculo ya la V2. Esa V2 a mí me da 41 metros por segundo.
Bueno, entonces pasamos a hacer otro. Yo ahí tengo una duda, profe. Sí, dígame. Digamos, ese 6.559 por 10 a los 5 pascales era, por decirlo así, el resultado de la primera parte de la ecuación de Bernoulli. Sí, la parte de este lado, esto de aquí. Ujú. Eh, la duda que tengo es, digamos, cuando lo igualo a la otra cosa, P2 es igual La o presión no. atmosférica, porque ya está abierto, ya el líquido cuando Ah, sale ok, ok. está abierto a la atmósfera. Ah, ok, esa era la duda, gracias. Sí, sí, aquí hay varias cosas, vean. Ahora que usted dice eso, que hace ese comentario, afuera es la presión atmosférica, ¿verdad? Eh, pero por ejemplo, aquí adentro esto no es presión absoluta. Aunque el problema, si vieron la redacción, habla de presión absoluta, pero se refiere al hecho de que el tanque está cerrado. Sin embargo, esa presión ahí adentro, estrictamente hablando, no es absoluta, ¿verdad? Es decir, aquí no es absoluta. Es la presión que registra un manómetro que se coloque ahí, ¿verdad? La presión absoluta es la atmosférica más la manométrica. Si, por ejemplo, esto estuviera abierto, ¿verdad? Entonces, si esto estuviera abierto, ¿verdad? Si fuera un tanque abierto a la atmósfera, pues en la superficie del fluido la presión es la presión atmosférica. Ahora, si está abierto y le está diciendo la presión en un punto aquí, ¿qué presión sería esa? Con respecto a la superficie, con respecto sí, a la superficie. Sería la presión absoluta, ¿verdad? Que es el efecto de la atmosférica más la manométrica. Ahora, si le dijeran solo la manométrica, ¿cuál sería la manométrica en este punto? Sería Rho por G por H únicamente. O sea que sería solamente la densidad de la gasolina por 9.8 por 53. ¿De acuerdo? ¿Qué En el punto 2, dice usted. No, aquí, dentro del líquido. Ah, ok. Dentro del líquido hay dos presiones, digamos, la presión absoluta y también está la presión manométrica con respecto al nivel del fluido, ¿verdad? Entonces hay que fijarse qué le preguntan, ¿verdad? Inclusive, si le dijeran cuál es la presión aquí dentro del orificio, ¿cuál sería la presión ahí dentro del orificio? ¿Es la absoluta, es la manométrica o es la atmosférica? Cuando el líquido está pasando por el orificio, imagínese un zoom, esta es la por donde pasa. ¿Cuál sería la presión en este punto? Manométrica. Manométrica, claro, manométrica. No puede ser absoluta. ¿Por qué? Porque el espesor del tanque está, ¿cómo se dice? Evitando el efecto de la presión atmosférica. Sí, profe, y una pregunta. Digamos, estaría dada por Rho por G por H, ¿verdad? Rho por G por H. Pero el nivel de referencia usted lo tomó como en ese punto igual a cero, y igual cero. Correcto. Entonces, ¿cuánto sería? Eh, no, pero es que la manométrica, recuerde que es con respecto al nivel, con respecto al nivel del fluido. Entonces Ah, la manométrica aquí es con ya. respecto al nivel donde está el fluido. Entonces sería Ah, Rho por G por H. La altura inicial antes de que comience a descender, ¿verdad? Antes de que el nivel comience a bajar, ¿verdad? ok, ok. Está bien. Ok, bueno. Entonces vamos a borrar para hacer otro. Sí, la ecuación de Bernoulli se puede usar también para estimar el tiempo de llenado, ¿verdad? De una piscina o el tiempo de vaciado de un tanque, ¿verdad? Entonces, esa es otra aproximación más real. Entonces, ahí hay que utilizar un poquito de cálculo, ¿verdad? A la hora de plantear el problema. Ok. Bueno, vamos a hacer eh, otro más.
esto tengo aquí uno de un... Por ejemplo, el del tanque yo se los hice en la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uno del Resnick. Este del Resnick es una placa que está, digamos que este es el eje y la placa está así. A ver si me sale. Imagínense como que si fuera una ventana. Algo así. Y aquí tiene unas bisagras. Y este es el eje. Entonces, la placa tiene la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Tiene un momento de inercia, ¿verdad? Puede rotar con respecto a ese eje, ¿verdad? Pero lo que necesitamos precisamente es que nos rote, ¿verdad? Necesitamos que la placa se comporte como el ala de un avión, ¿verdad? Recuerden que la ecuación de Bernoulli tiene aplicaciones muy interesantes al mecanismo de sustentación de los aviones, ¿verdad? Cuando un avión despega, bueno, obviamente acelera y el motor le provee una fuerza de tracción, el lift force que se llama, que le permite que se eleve, ¿verdad? Pero una vez que el avión ya está en el aire, es decir, que ya alcanzó lo que llaman la altura de crucero, el avión no depende tanto del empuje del motor, sino de cómo planea, ¿verdad? Es decir, recuerden que arriba, a cierta altura, en las capas de la atmósfera, las corrientes de aire varían y la densidad del aire también. Entonces, los que manejan el avión tienen que jugársela, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque se van a encontrar con ráfagas, tormentas, corrientes de aire imprevistas. Entonces, tienen que lograr que el avión pueda ¿cómo se dice? Mantener la sustentación eh, de manera de que sea estable, ¿verdad? Es decir, evitar la turbulencia en la medida de lo posible. Entonces, eso lo hacen con el diseño no solo del fuselaje, sino de las alas. Entonces, una aplicación de la ecuación de Bernoulli es la forma que tiene que tener el ala para que las corrientes de aire pasen por encima y por debajo. Y esas corrientes de aire se pueden simular como que si fueran las líneas de corriente de las que hablamos en la clase, ¿verdad? Recuerden que esas líneas de corriente son una familia de líneas que en realidad son funciones matemáticas, ¿verdad? Y entonces esas líneas, dependiendo de la forma que se le dé al diseño, ¿verdad? A la aerodinámica que llaman los ingenieros, pues esas líneas de corriente adoptan la forma de ese diseño, ¿verdad? Y hacen entonces que, que lo que se esté moviendo, ese movimiento sea más eficiente en el sentido de que evita, por ejemplo, las fuerzas de arrastre, ¿verdad? Que aparecen cuando hay algo que se está moviendo, ¿verdad? No es lo mismo soltar un papel hecho un puño, ¿verdad? Cae directo que soltar esta hoja, ¿verdad? La hoja se va a ir planeando hasta llegar al piso debido a la fuerza de arrastre. Pues con los aviones pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, tienen que lograr un equilibrio, digamos, entre no solo el empuje del motor, sino también el diseño, ¿verdad? Para que el avión no solo avance, es decir, no solo se pueda autopropulsar, sino que también pueda planear, ¿verdad? Entonces, este problema es algo parecido a un ala de un avión, ¿verdad? Lo que le dice es que es una placa cuadrada, ¿verdad? Que tiene 9.10 centímetros de lado. Entonces, aquí son 9.10 y aquí son 9.10 centímetros. Entonces dice, y la masa de la placa esta son 488 gramos. O sea que pesa, ¿cuánto? Como medio kilo, ¿verdad? Un poquito menos de medio kilo. Para que se imaginen cuánto puede ser, ¿verdad?
Entonces dice que esa placa está en bisagrada. En bisagrada quiere decir que está sujeta por unas bisagras a un eje, ¿verdad? A lo largo de uno de los lados, ¿verdad? Dice, si se sopla aire sobre la parte superior únicamente, la pregunta que le hacen es ¿qué velocidad debe tener el aire para mantener horizontal a la placa? El aire tiene una densidad de 1.21 kilogramos por metro cúbico. Entonces le está dando por ahí la densidad del aire. 1.21. Entonces, imagínense que se pone cerca de un mecanismo, un túnel de viento, ¿verdad? O un mecanismo que provee una ventilación constante, ¿verdad? No sé si han visto las pruebas de los túneles de viento, ¿verdad? Es precisamente para estudiar cómo se sustentan los aviones y todo eso. Entonces, una placa de estas probablemente la pongan en un túnel de viento para mantenerla así, horizontal. O sea, le pasan corrientes de aire por encima y por debajo y la mantiene horizontal, de manera de que ella no experimenta rotación, es decir, no se cae, es la idea, ¿verdad? Entonces dice qué velocidad debe tener el aire para mantener horizontal a la placa. ¿Ok? Entonces, bueno, pues digamos que esta parte de aquí arriba es como, yo le llamé la parte, o sea, obviamente si veo la placa, digamos, del lado, pues obviamente está la parte de arriba, el top, y está la parte de abajo, ¿verdad? Entonces las corrientes de aire, pues tienen que circular de tal manera de que la placa se mantenga horizontal. Ok, entonces vean que como la placa está horizontal, pues yo aquí puedo, de la ecuación de Bernoulli, suponer que Y1 y Y2 son iguales, ¿verdad? Porque esto funciona como que si lo que tuviera fuera el tubo que resolvimos ahora, ¿verdad? Un tubo horizontal. Entonces, por ahí ya puedo simplificarlo de esa manera. Y entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli a la parte por encima y por debajo, pues yo voy a decir que es la parte de arriba más un medio de ρ, que es la velocidad por encima, ¿verdad? Es igual a la parte por debajo. Las y son iguales, se cancelan, y le está diciendo que solamente se sopla aire sobre la superficie superior. O sea, quiere decir que por debajo no circula. O sea, aquí estamos suponiendo que la UEU es 0. Hasta ahí, ¿están de acuerdo? Estamos, sí se entiende. Ok. Profe, disculpa, ¿puede repetir lo de velocidad abajo que es igual a 0? Sí, es que le dice, el enunciado le dice que si se sopla aire sobre la superficie superior únicamente. Es decir, solo pasa aire por encima. Ok, gracias. Por debajo no. Entonces, pues esa velocidad hay que suponerla 0, ¿verdad? Este es el mismo modelo del avión, ¿verdad? Esta es el ala, que tiene una forma así, algo así, ¿verdad? Yo no soy muy bueno dibujando, pero este es el corte transversal, ¿verdad? Si uno ve un ala de un avión, este es el corte. Entonces las corrientes de aire pasan por aquí y pasan por debajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma que le den a esa ala, se mejora el mecanismo de sustentación. Bueno, resulta que entonces vean que de aquí lo que me queda es que PU menos PT, si paso el T para acá, pues lo que me va a quedar es que esto es un medio de ρ B cuadrado. Y esa es la velocidad que hay que calcular, ¿verdad? La que le están pidiendo, la velocidad que pasa por encima de la placa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora vean lo que yo voy a hacer. De aquí, tal y como está esto, no puedo hacerle mucho al problema. Es decir, pareciera como que faltan datos. Sin embargo, vean que yo sí puedo recordar que la fuerza, un delta P, yo lo puedo, un delta P mejor no,
que yo sé que la fuerza, recuerden que es, perdón, que la presión es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo decir que la fuerza es esa diferencia de presiones, o sea, la PT menos la PU por A. Y el área la tengo porque me están dando el lado de la placa, ¿verdad? Me están diciendo que es un cuadrado. Entonces yo ahora, pues puedo escribir esto de esta manera. Yo puedo decir que la fuerza es PU menos PT, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el área. Y esto es igual a 1/2 de ρ B cuadrado por A. ¿Y esa fuerza quién es en este caso? Para que la placa se mantenga horizontal, ¿qué necesitamos? Que esa fuerza equilibre a quién? Al peso. Entonces vean que todas esas igualdades son válidas. Es decir, yo lo que hice fue que a la diferencia de presiones la multiplico por A. Y lo hago aquí mismo. Y esto es igual a F, que es M por G. Y de ahí ya puedo despejar la F. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de sustituir arriba, voy a hacerlo por aquí. Pues ya nada más pongo los valores, ¿verdad? Sería 1/2 por la densidad del aire, 1.21, por la velocidad, que es la incógnita, por el área, que son 9/10 entre 2, digo entre 100, para pasarlo a metros, ¿verdad? Al cuadrado, y esto es igual a 488 dividido entre 1000 para pasarlo a kilogramos por 9.8. Y de ahí despejo la velocidad. Y esa velocidad me da aproximadamente 31 metros sobre segundo. Entonces esa velocidad, digamos que es el valor, la cuota máxima para mantener, o sea, la corriente tiene que circular con esa velocidad de tal manera de que la placa se mantenga horizontal, ¿verdad? Enseguida que esa corriente de aire deja de pasar, la placa va a tener un momento de torsión, ¿verdad? Es decir, va a rotar con respecto a a los puntos donde está el pivote, ¿verdad? Donde está el eje, digamos, de ese cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, este problema, que pues vean que es bastante sencillo, ejemplifica muy bien o da una idea de la magnitud de las velocidades de las corrientes de aire, ¿verdad? Profe, Ajá. las fuerzas que actúan solo es el peso, nada más. Sí, solo el peso. Ah, ok. Sí, el mg, digamos que está aquí. Ujú. Ok, bueno, entonces, ok, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a hacer otro, de un examen.
Bueno, este que voy a hacer es de un examen de hace un año, del semestre 2 del año pasado. La figura es esta. Es un tubo que tiene una obturación. Y por aquí otra vez se hace un ensanchamiento. Y este es el eje principal que coincide con el eje de la tubería, ¿verdad? Entonces por aquí hay un tubo, ¿verdad? Que está abierto a la atmósfera. Y por aquí hay otro tubo que está abierto a la atmósfera. Y aquí hay un nivel, y aquí hay un nivel más abajo. Entonces vean que hay una diferencia entre los niveles, ¿verdad? Esa diferencia entre niveles le llamo H. Entonces esta es la altura H1 y esta es la altura H2. Y este es como el punto 2, digamos, y este es el punto 1. Ok, entonces aquí hay un área 1 y aquí hay un área 2. Entonces estos son, digamos que tubos, ¿verdad? Tubos que se le pegaron. Uy. A esa tubería horizontal. Bueno, entonces el problema dice lo siguiente. Dice, para saber la velocidad del agua en una tubería, empalmamos en ella un tubo en forma de T, de menor sección. Colocamos tubos manométricos 1 y 2, que son estos dos, ¿verdad? Como indica la figura. Y medimos la diferencia de altura, y es H igual 5 centímetros. ¿Verdad? Entre los niveles superior de líquido en tales tubos. Entonces, la parte A le dice, escriba una ecuación que permita calcular la presión en el punto 1. ¿Verdad? El punto 1 está aquí, puesto aquí. Y otra para el punto 2, o sea, aquí. Ahí, ¿verdad? Esa es la parte A, nada más le dice que escriba esas ecuaciones. La parte B le dice que sabiendo que la sección del tubo estrecho es 10 veces menor que la tubería, ¿verdad? Calcular la velocidad del líquido en ambas secciones. O sea que la parte A me está pidiendo que escriba las presiones en 1 y 2. P en 1 y P en 2. La parte B, la velocidad 1 y la velocidad 2. Sabiendo que ¿cómo era que decía? Dice, sabiendo que la sección del tubo estrecho es 10 veces menor que la tubería, o sea, en el punto 2, calcula entonces las velocidades de líquido en ambas secciones. Y la parte B le dice que, la parte C, le dice que calcule el gasto en litros por segundo. Calcule el gasto, que usamos Q, ¿verdad? En litros por segundo. Si el área de la sección mayor es 40 centímetros. O sea, si A1 es 40 centímetros. Bueno, ese es el enunciado, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda del enunciado? El área 1 es 40 centímetros cuadrados. El área 1 es 40 centímetros cuadrados, correcto, me faltó el 2 aquí. Ajá.
Sí, la idea es imaginarse el problema antes de que comience a circular el agua, ¿verdad? Es decir, cuando el agua comienza a pasar por aquí, ¿verdad? Estos niveles se van a, ¿cómo se dice? No van a estar a la misma altura, precisamente por las secciones transversales, ¿verdad? Es decir, si aquí no hubiera un estrechamiento, ¿verdad? No se notaría ese efecto, pero al hacer es decir, al disminuir la sección transversal, pues hay un cambio en las alturas, ¿verdad? Y por ende un cambio en las presiones, porque esas presiones, pues, obviamente en esos puntos son manométricas, ¿verdad? Por eso el problema le dice, escriba la ecuación que permita calcular la presión en el punto 1 y otra para el punto 2, ¿verdad? Bueno, entonces la parte A, escribir las ecuaciones, pues realmente es fijarse Profesor, con en la permiso. figura. Sí, dígame. Nada más una duda. ¿Esa diferencia de alturas debido a la presión también es debido a la velocidad del fluido en el tubo? ¿O es independiente de la velocidad del fluido? Más bien es debida al cambio en la velocidad. Ok, muchas gracias. O sea, si el fluido no se moviera, estarían a la misma altura. Correcto, si las tuberías tuvieran la misma sección transversal, no se vería ningún efecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta de la parte A? La presión en el punto 1, es muy sencillo, es la presión atmosférica más el ρ por G por H1, ¿verdad? No lo tenemos, el H1, o sea, no lo sabemos, pero si lo tuviéramos, esta sería la forma de calcular la presión en el punto 1, ¿verdad? Vean que esa es una presión absoluta, porque la tubería está abierta a la atmósfera, ¿verdad? Y la presión en el punto 2, de ahí la presión atmosférica más ρ por G por H2. Nuevamente, no tenemos la altura 2, ¿verdad? Así que no podemos dar un número concreto, pero sí sabemos que es desde donde desciende el nivel del agua hasta donde se desnivela, perdón, hasta, digamos que el eje que pasa hasta el eje de simetría, ¿verdad? Que pasa por la tubería. Entonces, esa es la respuesta de la parte A. No hay más que hacerle ahí. ¿De acuerdo? Ahora, la parte B le está diciendo que calcule las velocidades, pero le dan datos, le dice que aquí es 10 veces menor el área que en la sección, que en la A1, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí usé la ecuación de continuidad. Yo digo que A1, B1 es igual a 2B2, ¿verdad? Y entonces la condición que me están diciendo es que A1 es 10 veces A2, ¿verdad? O lo que es lo mismo, decir que A2 es una décima parte de la sección transversal A1. Lo cierto es que le está diciendo que es 10 veces menor, ¿verdad? Entonces hay que escribirlo pues como una fracción, ¿verdad? O ponerlo así, ¿verdad? Entonces, claro, de aquí ya me doy cuenta que la V2 va a ser 10 veces la velocidad V1. ¿Verdad? Al disminuirse la sección transversal, pues la velocidad obviamente aumenta en el mismo factor. Y ahora aplico la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli es P1 más un medio de ρ B1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ B2 cuadrado. Las Y son iguales, las quité de una vez, ¿verdad? Porque se trata de una tubería horizontal, ¿verdad? Y esta P1, cuidado, es la presión atmosférica de la parte A. P0 más ρg H1 más un medio de ρ B1 cuadrado, ¿verdad? Es igual a P0 más ρg H2 más un medio de ρ B2, que sería 10 B1 al cuadrado. Y pues ahí se pueden cancelar los P0.
Y por ahí entonces vamos a ver qué hicimos. ¿Qué hice yo? Bueno, pasé el H2 para acá, ¿verdad? Entonces me queda así, rho G, H1 menos H2. Y esto es igual a un medio de rho. Paso este rho para acá. Y me quedaría entonces así, 100 B1 cuadrado menos B1 cuadrado. Elevo aquí esto al cuadrado, ¿verdad? 10 a la 2, 100. Y factorizo un medio de rho. Y ya casi está listo porque de ahí esto que está aquí es, los rho se cancelan. Y el H1 menos H2, la diferencia de esto menos esto es precisamente el H que le están dando. La diferencia en los niveles. Y aquí me quedaría un medio de 100 menos, aquí sería 99 B1 cuadrado. Y ya por ahí puedo despejar la V1. Esa V1 sería la raíz de 2GH entre 99. Y sustituyendo el valor de H, que son los 5 centímetros, ¿verdad? Pasado a metros, ¿verdad? Que serían 0.05. Esa velocidad me da 0.0995 metros sobre segundo. Y ya con esta puedo calcular V2, ¿verdad? Porque V2 dijimos que era 10 veces V1, ¿verdad? Entonces la otra velocidad, la V2, tiene que ser 0.995 metros sobre segundo. Entonces ya ahí tengo las velocidades. Ok, entonces la parte C le dice que haya el caudal. Entonces el caudal, pues lo podemos llamar Q. El libro, el Tipler, ¿cómo lo llama? Ya se me olvidó. Lo llama IV, ¿verdad? El Tipler lo llama así, I por V. Eso es caudal, gasto, también le dicen razón de flujo volumétrico, ¿verdad? Y eso está definido como el producto del área por el volumen. Por la velocidad. ¿Verdad? Entonces yo usé, por ejemplo, V1. Pero ya ustedes saben que es el mismo, ¿verdad? El caudal que pasa por aquí es el mismo que entra por aquí, ¿verdad? Porque suponemos que no hay, ¿cómo se dice? Fugas en la tubería, ¿verdad? Entonces yo usé V1. Y entonces, ¿por qué uso V1? Bueno, porque me están dando precisamente el área de la sección en la entrada, ¿verdad? Pero igual lo puedo hacer con la parte estrecha y nos tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo hice es que cogí el área y la pasé a metros cuadrados. ¿Cómo pasamos centímetros cuadrados a metros cuadrados? Pues eso ahí hay un factor de 10 a la menos 4. Y eso lo multiplico por la velocidad, que son la V1, que era 0.0995 metros sobre segundo. Y eso me da, ese caudal me da 0. Bueno, notación científica, 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y ahí está la respuesta, le falta un poquito porque nos decía en la parte C que calculáramos el caudal en litros por segundo. Entonces lo que nos falta es pasar de metros cúbicos a litros, ¿verdad? Y ya sabemos que en 10 a la 3 negativo metros cúbicos hay un litro. Y entonces eso me queda 0.4 litros por segundo. Ese sería el flujo volumétrico, o también se le llama caudal. Profe, bueno, profe, ¿Sí? ahí no sería abajo entre 10 a la 3. ¿Y esa la qué? A la 3, digamos, como ya está en la fracción, sin el menos, digamos. ¿En cuál parte?
cuando puse la razón de 1 litro entre la cantidad de metros cúbicos. 1 litro es 10 a la menos 3. Sí, por eso, digamos. O sea, no sería entre 10 a la 3 o por 10 a la menos 3. De ahí no, si el 10 lo paso para arriba, quedaría con el 3 positivo. Pero Sí, o sea, por eso, digamos, es que si usted multiplica eso, queda... No. Sí, ya me enredo. sí, 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 si perdón. quiere lo pasa para arriba, pero entonces pasa con Sí, el exponente positivo. sí, no, es que me enredé. Sí, Pero, revisen ahí que sí de esto, ¿verdad? Que dé 0.4 litros por segundo. Que no vaya a ser yo que también haya metido ahí no, un sí, pedazo en la calculadora. Está bien. Ok. Bueno, estos problemas de Arquímedes, ya me enredé. Estos problemas de Bernoulli la mayoría son muy parecidos, ¿verdad? Es decir, lo que hay que tener cuidado es identificar bien eh, cuál problema es el que se está, es decir, la situación de las presiones, ¿verdad? Es muy importante que usted identifique. Recuerde que en la ecuación de, de Bernoulli, estas P son las P absolutas, ¿verdad? Es decir, si usted pone presión manométrica, ya le da otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Entonces hay que fijarse bien qué le están pidiendo, ¿verdad? Es decir, y qué le están dando, porque por ejemplo, si le dan presión, si le dan la presión 1 y la presión 2 y le dice que son manométricas, esas presiones no las puede usar en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Tiene que, aparte, sumarles el efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, podría ser un error cancelarlas, ¿verdad? Puede llegar a una inconsistencia en el uso de la ecuación, ¿verdad? Entonces, lo mejor es no cancelarlas, ¿verdad? Es lo más conveniente. Es decir, es mejor trabajar con toda la cantidad propiamente, ¿verdad? No las cancele porque podría pasar que a la hora de despejar se equivocó y, qué sé yo, reporta otra cosa. Ok. Bueno, los problemas que están en el libro, los problemas de Tipler de esta parte son muy parecidos a esto, ¿verdad? Es decir, es el típico tanque, ¿verdad? Eh, que se le hace un orificio, ¿verdad? Y comienza a salir un chorrillo de agua por ahí. Hay varias versiones de esos problemas, ¿verdad? De esos problemas de tanques. Eh, yo por ahí tenía uno de un tanque. Eh, Déjenme ver un momentito si lo tengo por aquí. Sí, por ejemplo, este otro caso. Bueno, entonces de este no hay dudas, voy a borrar.
por ejemplo, este otro. Le dan un tanque. Está abierto a la atmósfera. Y se le practica un agujero aquí, de manera que el chorro sale así, ¿verdad? Aquí la velocidad sale tangencial. Me dice que esta altura es h y que la altura del tanque es h0. Entonces, la redacción del problema lo que le dice es que es un gran tanque de almacenamiento, se llena hasta una altura h0. Si el tanque se perfora a una altura h, vean que esa h no es despreciable, ¿verdad? Como en el problema anterior, el problema, uno de los primeros que hice, que abajo eran 20 metros, ¿verdad? Entonces, es decir, lo que le está diciendo es que el orificio está muy cerca del piso, ¿verdad? Entonces aquí le están diciendo, considere esa altura también, ¿verdad? Si el tanque se perfora a una altura h, ¿verdad? Medida desde el fondo del tanque, o sea, le está diciendo que ponga el nivel de referencia aquí. La pregunta que le hacen es, ¿a qué distancia del tanque cae la corriente de agua? ¿A qué distancia del tanque cae la corriente de agua? O sea, le está diciendo que halle el alcance. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podemos resolver esta parte? Igual, otra vez aplicamos Bernoulli. Este es el punto 1, este es el punto 2. Y la ecuación, si usamos Bernoulli, sería P1 un medio de ρ, B1 cuadrado, ρ G1 es igual a P2 más un medio de ρ, B1 cuadrado, digo B2, más ρ G2. Ok, entonces, ¿qué consideraciones podemos hacer ahí? ¿Qué podríamos decir entonces? Esta presión es la atmosférica, porque el tanque está abierto a esa capa de aire que tiene encima, ¿verdad? Entonces, esto es presión atmosférica y esto también, por lo tanto lo puedo quitar, ¿verdad? Y de este lado, yo supongo que la V1 es aproximadamente 0. Por aquello que dijimos, como nos dicen que es un gran tanque, entonces A1 es mucho mayor que A2. Por lo tanto, V1 es aproximadamente 0. Y de este lado me queda ρg y la Y1, ¿qué sería? La H0. Ok, y del otro lado me queda un medio de ρ, B2 cuadrado, más ρ por G por H, que es la otra altura. Y de ahí despejo la velocidad y me queda que V2 es raíz cuadrada de 2G por H0 menos H. Y esa es la magnitud de la velocidad cuando sale aquí, ¿verdad? Y vean que eso es un movimiento de proyectiles horizontal, ¿verdad? Recuerden que en proyectiles había el tiro oblicuo, ¿verdad? Que es con un ángulo agudo entre 0 y 90, y el tiro horizontal, que es con un ángulo de 0, ¿verdad? Entonces esto es un tiro horizontal. Entonces las ecuaciones lo que le decían era que Y es menos un medio de gt cuadrado y que X es Bx por T. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí es poniéndolo todo, ¿verdad? Aquí sería, vamos a ver, Y0 más velocidad inicial en Y por T menos un medio de gt cuadrado. ¿Verdad? Y aquí sería X0 más Bx por T.
Entonces vean que para la Y, yo puedo convenientemente escoger que la Y sea menos H, ¿verdad? Es decir, para el proyectil como tal, veo esa H negativa, ¿verdad? Entonces me quedaría menos H es igual a la componente en Y0, el Y0 es 0, y aquí me quedaría menos 1/2 de GT cuadrado, ¿verdad? Y esos negativos ya los puedo cancelar. Y de aquí me quedaría que el tiempo es la raíz cuadrada de 2H sobre G. Y necesito la X, que es lo que me están pidiendo. Entonces la X lo que hago, voy a hacerlo por aquí, aplico la otra ecuación, el X0 es 0, porque ese es el origen, ¿verdad? Del tiro. Es decir, aquí está el 0, 0, Y y X, y entonces solamente sustituyo la V, ¿verdad? La V en este caso es raíz de 2G por H menos H0 por el tiempo, y el tiempo es raíz de 2H sobre E. Y pues ahí hay que simplificarlo un poquillo, ¿verdad? Para que quede lo más sencillo posible. Recuerden que en física uno trata de que la expresión quede lo más sencilla posible, ¿verdad? Entonces puede quedar así, ¿verdad? Y ese sería entonces el alcance. Profesor, una pregunta. Sí. Es más teórica. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo por qué en la ecuación de Y uno utiliza G negativo, ¿verdad? Todo bien. Sí. Pero ¿por qué en la ecuación de Bernoulli nunca tomamos en cuenta el signo o con respecto a los ejes? Excelente pregunta. Ya me la hicieron también en la física 2 de ingenieros. La ecuación de Bernoulli, recuerden que es deducida de principios de conservación de la energía. Y si recordarán, cuando se estudia la ley de conservación de la energía, la G no se le pone nunca signo, porque no se está viendo como una cantidad cinemática. Es decir, no se está viendo como un vector. Recuerden que la ley de conservación, el delta E igual 0, no es una ley vectorial, es una ley escalar. Entonces las cantidades que se usan en ella, eh, que son vectores, se usan únicamente con sus magnitudes. Entonces en la ecuación de Bernoulli nunca se le puede poner a la G 9.8. Y eso pasa mucho porque se escoge el nivel de referencia mal. Y entonces llegan a algo así. Por ejemplo, qué sé yo, llegan a una ecuación de Bernoulli, despejan la velocidad y resulta que aquí pusieron P2 menos P1, qué sé yo, ρ y un 2 aquí. Y cuando hacen esta resta, adivine qué pasa. Resulta que están restando la presión menor de la mayor y aquí arriba le aparecen menos. Entonces, lo desaparecen mágicamente, ¿verdad? Es decir, lo quitaron sin decir por qué. Y eso es porque muy probablemente le pusieron un menos a la G. Y entonces en Bernoulli no lleva menos. En Bernoulli se le pone menos al nivel de referencia. Si necesita hacerlo, depende de donde usted lo escoja, ¿verdad? Pero la G siempre va a ser positiva. En cambio, en cinemática, estamos trabajando las ecuaciones con su carácter vectorial. Si la velocidad va para abajo, es negativa. La G siempre apunta hacia abajo, es negativa, etc. Muchas gracias por explicar. Mucho gusto. Profe, de hecho yo tenía como parecida a la consulta, entonces como en Bernoulli uno puede utilizar el nivel de referencia como el que usted marque como al fondo, Sí. pero si uno quiere averiguar las distancias como tal, entonces uno puede poner un nuevo eje de referencia únicamente para cinemática. Sí, yo aquí, por ejemplo, puse el nivel de referencia para las alturas aquí abajo. Pero digamos, puse un nivel de referencia donde se hace, por decirlo así, el disparo. Yo me imagino que es una piedra que se lanza ahí. En realidad es el fluido, ¿verdad? Entonces ahí uno puede poner un sistema de referencia. Recuerden que en proyectiles lo más cómodo es poner el sistema de referencia donde se lanza la piedra o la bola, lo que se vaya a tirar.
Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, con gusto. Sí, eso es muy importante. Recuerden que en física hay leyes vectoriales y leyes escalares. Entonces, el delta P, el cambio de momento lineal y el cambio de momento angular son leyes vectoriales, ¿verdad? Pero la ley de conservación de la energía es escalar. Entonces, todas aquellas cantidades que sean vectores que están involucradas con ella tienen que manejarse como escalares. Es decir, solamente se toma en cuenta su magnitud, ¿verdad? Entonces, nunca van a haber un problema de conservación de la energía en donde la G le pongan un negativo. Bueno, entonces vamos borrando esto. Profe, Sí. una pregunta. Ahí en el x es igual a la raíz de 2g, Ujú. h menos h0, Sí. porque luego cambia de lugar el h0 con Uy, el... no. Si lo cambié fue que escribí hice algo mal. Ok, qué dicha que me dijo. Vamos a ver, aquí yo despejé el H0 menos el H. No, aquí lo puse mal. Sigue siendo el H0 menos H. Vea lo que aquí está, H0 menos H. Sí, ok. Profe, Sí, hola, hola, profe, una consulta. dígame. En el libro hay un ejemplo que se usa una presa, bueno, una presa de agua que tiene una inclinación. Sí, que hay que Yo integrar. viera que no logré comprenderlo muy bien. No sé si tenemos, sí, no sé si tenemos algún ejemplo parecido o podríamos hacer ese ejemplo. Sí, el problema, sí, podemos hacer ese. Planteémoslo para, porque yo no he hecho nada de eso. De hecho, el jueves podríamos hacer uno. Vamos a comentarlo hoy, ¿verdad? El ejemplo que está, digamos, hecho. Y yo voy a tratar de traerles uno propuesto digamos, para aplicar esto. Sí, ese ejemplo es muy importante, ¿verdad? Porque más adelante, si ustedes van a llevar fluidos, es decir, si les interesa llevar la optativa de fluidos, pues ahí usan más cálculo, ¿verdad? Bueno, ese problema voy a leerlo directamente de aquí del libro de texto. Dice que una presa rectangular de 30 metros de altura soporta una masa de agua que alcanza una altura de 25 metros. Determine la fuerza horizontal sobre la presa debida tanto al agua como a la presión atmosférica. Bueno, obviamente la represa está abierta, ¿verdad? No tiene un techo. Es decir, es una extensión gigantesca, ¿verdad? Entonces, haciéndola un poquito más simple, viéndola como de lado es que se dice, no sé, un corte como de lado sería algo así. Algo así. Bueno, aquí abajo no es tan, aquí hace una curva así. Algo así. Entonces vean que pues tiene esta forma porque conforme con respecto al nivel del agua, ¿qué va a pasar con la presión en el fluido? Entre más abajo, ¿qué pasa con la presión? Mayor, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita que sea más, le hacen un zapato que llaman ellos, ¿verdad? Una bota para evitar que la presa en la parte de abajo colapse, ¿verdad? Porque si la hacen recta como una tapia, pues es lo que vemos a menudo en casas, ¿verdad? Que hacen una tapia, llovió mucho y ¿qué pasó? Se cayó, ¿verdad? Entonces eso lo hacen aquí para evitar, el zapato ese lo hacen para evitar que ella colapse. Y otra cosa es que este punto de aquí, esta punta de aquí tiene un torque. Tiene un torque. Entonces también los que construyen las represas evitan ese momento de torsión. Porque si no, ¿cómo se dice? El diseño de esto hace que aquí haya un punto como que si fuera un pivote. Y esto puede hacer algo así, ¿verdad? O podría ser algo así. Entonces no queremos un torque ahí, ¿verdad? Bueno, el problema le pide la fuerza, ¿verdad? Y le dan el ancho de la presa, que es, digamos, para allá, viéndolo así, y la altura. Y esa altura le llaman H, a esto le llaman H, y a esto le llaman L. ¿Verdad? Y este es el fluido, el ρ. Algo así. Entonces, ¿qué le pide el problema?
para volverlo a leer, dice, determine la fuerza horizontal sobre la presa debida tanto al agua como a la presión atmosférica. Claro, está pidiendo la fuerza neta debido al agua, que es la presión, digamos que manométrica en el fondo con respecto a la superficie, y debida también a la atmósfera. O sea, le está diciendo que tome en cuenta las dos cosas. Entonces, ¿cómo parte uno para resolver estos problemas así? Bueno, resulta que yo aquí necesito usar la ecuación de presión. En lugar de escribirla como F entre A, necesito una versión que le da el libro, que es la versión diferencial. Es decir, que P es dF entre dA. ¿Y por qué eso es así? Bueno, vean que la forma de la superficie va cambiando, ¿verdad? Es decir, se va haciendo más ancho abajo. Entonces eso, dependiendo de la complejidad del problema, se puede tomar en cuenta, digamos, dependiendo de los datos que le dé. Entonces, pues separo las variables y escribo esto así. dF es igual a P por dA. Y integro en ambos lados. Entonces esto va a ser la fuerza total que me están pidiendo. No le ponga flecha, aunque es un vector, no le ponga flecha porque no nos interesa realmente denotar aquí el carácter vectorial, porque ya nos están diciendo que es una fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces no hay problema. Es decir, no va a cambiar el sentido de la fuerza debido a eso. Lo que sí es que tenemos que ponerle los límites, ¿verdad? Y entonces de este lado va a ser la integral. Tengo que ponerle los límites y esta P va a ser la presión atmosférica más el ρ por G por H. Porque vean que es la presión, digamos, la capa que está encima del nivel del agua, la atmosférica, ¿verdad? Más esta profundidad, ¿verdad? Y entonces esta A, tengo que escribirla de manera que varíe. ¿Cómo puedo yo escribir ese diferencial de manera que varíe? Bueno, vean que la L, el ancho de la presa es el mismo siempre. Sin embargo, la altura en un punto particular va cambiando, ¿verdad? Es decir, si yo veo esto como un sistema de referencia y le pongo esto aquí, le llamo para arriba Y, pues eso es un punto más arriba o más abajo. Obviamente cualquiera de esos tres puntos va a tener una presión diferente, porque va a depender de la profundidad a la que esté. Entonces aquí abajo hay más presión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo escribir el área? Bueno, el ancho es fijo, pero el H está cambiando. ¿De acuerdo? Porque es como que si yo lo viera, como que si viera la presa, como que si viera un strip, ¿cómo se dice? Una cinta. Como que si usted pegara una cinta y esa cinta está a una altura Y. Entonces esa Y va a ir cambiando. En este caso lo que está cambiando es ¿quién? El H, porque va desde 0, en la parte más baja, ¿hasta dónde? Hasta el nivel donde llega el agua. Y el nivel donde está el agua es Y. Perdón, es H. Quiere decir que esta H es la Y, es la H máxima, digamos. O sea, aquí lo que está cambiando, estamos integrando con respecto a H. Es la variable, digamos. Si le molesta esa H minúscula, use Y, ¿verdad? Para que usted tenga la idea que es en el eje Y, ¿verdad? Pero están usando la H minúscula como la variable de integración. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Profe, es que me perdí un toque. ¿Por qué fue que sustituyó el diferencial del área? El diferencial del área. Porque esta L es fija. Es el ancho de la presa. Pero digamos, cada una de estas cintas, si yo la hago aquí, cada una de estas cintas tiene largo L, largo L, y de ancho, ¿cuánto tiene? Un DH. Entonces, quiere decir que esto que yo estoy sombreando, ¿cuánto tiene de área? Un diferencial de A. ¿Cuál es ese diferencial de A? El ancho de la presa multiplicado por ¿quién? Por el DH. Y eso me daría el área de esta cintita.
¿verdad? Pero son un montón de cintitas, ¿verdad? Porque si usted comienza a llenar esto, va a tener toda el área de la, digamos, de la presa. Y la fuerza va a ir cambiando. Imagínese el vector aquí por dentro, donde viene. Imagínese como que si yo pusiera el marcador así. Entonces aquí hay un vector de fuerza, un dF. En una cinta un poquito más abajo, o sea, cuando hay más profundidad, hay otro vector que es más largo, ¿verdad? Y en las cintas que están aquí, casi cerca del piso, por aquí, el vector de área, si yo lo dibujo aquí, es así. Perdón, el vector de fuerza. Entonces vean que el perfil de las fuerzas, estos se llaman perfil en fluidos. El perfil de la fuerza tiene esta forma. ¿Qué están viendo que pasa con la fuerza? ¿Qué le está pasando a la fuerza? Vean que el perfil tiene esta forma. La fuerza está, ¿cómo se dice? En la parte más abajo, cerca de la base, obviamente tiene que ser mayor, porque hay mucho más presión de fluido actuando en esa parte, en esa cinta, digamos, en esa parte de la pared. Entonces, yo necesito el recurso de la integración para tomar en cuenta todos esos diferenciales. ¿Está bien? ¿Sí o sí? ¿O hay algo que no están de acuerdo? Por mí todo bien, profe. Gracias. Ok. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces, y ya lo que sigue es los límites. Los límites de integración, vea que voy de 0 hasta ¿dónde? Hasta h, que es la altura total de la presa, ¿verdad? Tal vez voy a buscar algo, a ver si me encuentro algo parecido para hacer. Hay varios problemas de este tipo, ¿verdad? En donde se necesita el recurso de integrar para resolver el problema, ¿verdad? Pero va por ahí, ¿verdad? Es decir, la fuerza va cambiando. Esto se llama perfil de fuerzas en fluidos, ¿verdad? Y ese perfil tiene una función en particular, ¿verdad? Es decir, sigue una curva, ¿verdad? Entonces esas fuerzas van cambiando conforme la base se va haciendo más, se va engrosando más, ¿verdad? Es un problema más de ingeniería, ¿verdad? Más de interés, aunque para el físico también es importante, ¿verdad? Pero esto tiene más aplicaciones para, qué sé yo, un ingeniero que construya, que diseñe estas cosas, ¿verdad? Pero en estos problemas también se puede calcular el torque, ¿verdad? El torque con respecto a este punto que les decía yo, donde termina el zapato de la presa, ahí se pone un sistema de referencia y se puede calcular un torque, hacer una sumatoria de torques, ¿verdad? Es otra opción, ¿verdad? Pero sí, estos problemas, parte uno de aquí, de esta versión diferencial, de F de A igual P. Y esa P puede ser la presión manométrica o puede ser la presión absoluta en este caso, ¿verdad? Profe, en ese sentido sería mejor como tapar la represa, ¿verdad? Para evitar la presión atmosférica. Pues sí, claro, es una opción. Lo que pasa es que volvemos a que la parte técnica es que las represas tienen una extensión gigantesca, porque por lo general fue una ciudad que se inundó, ¿verdad? Entonces es tapar eso es imposible, ¿verdad? Para que la presión atmosférica no haga, no es decir, no actúe, es un problema bastante, es decir, son extensiones enormes, ¿verdad? No sé Igual, digamos, Ajá. si se tapa con algo, igual podría estar la presión de eso que le está tapando. Sí, sí, es decir, ya aquí hay un montón de detalles técnicos que se me escapan a mí, ¿verdad? De qué puede pasar, ¿verdad? La física terminó aquí, ¿verdad? Donde hicimos la integral y nos dimos cuenta que la presión era, obviamente es mayor conforme vamos descendiendo, ¿verdad? Pero sí hay un montón de cosas aquí en las represas, ¿verdad? Esas represas les hacen compuertas y un montón de cosas, ¿verdad? Para estar controlando el efecto de la presión, ¿verdad? Porque lo más normal en esas represas es que la parte de abajo colapse, ¿verdad? Es decir, es tanta la presión en el interior que lo que les interesa sobre todo es aquí arriba, ¿verdad? Perdón, aquí abajo en la base, ¿verdad? ¿Cómo está construido eso, ¿verdad? Es un problema ya técnico que tiene ya propiamente, como les decía, de
de alguien que sea experto en eso, ¿verdad? En diseño de diques o de represas. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí entonces, si no hay ninguna duda. Profe, con respecto a la materia, ¿esta semana vamos a ver algún tema nuevo? ¿Va a ser más que nada práctica? No, esta semana estamos en práctica de fluidos. Ah, ok, ok. Sí. Vamos a ver, de eso quería hablar. El jueves yo voy a venir otra vez a aclarar dudas de estática, de dinámica, ¿verdad? Y intentaré traer algo de eso si consigo algún problema. Recuerden que el examen es la otra semana, ¿verdad? El examen está pautado para la otra semana. ¿Qué día? Todavía no les puedo decir. Es decir, no, hasta que no tenga terminado el examen, no les puedo decir un día concreto, pero quiero que sea, obviamente, o el lunes o el jueves. Entonces, ¿el lunes qué fecha es? 31. Sí, ¿verdad? Creo que es 31. Entonces, tendría que ser o el lunes o el jueves, ¿verdad? Que se haga el examen. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo les avisaré por el correo institucional los detalles del examen, ¿verdad? A qué hora se abre, qué sé yo, la ventana de tiempo que va a tener. Ya ustedes saben que son 25 preguntas, ¿verdad? De marque con X. Vienen preguntas conceptuales, preguntas numéricas, preguntas algebraicas, ¿verdad? Entonces es muy importante que también lea el libro, ¿verdad? Porque por ahí puede ser que venga una pregunta conceptual. Y yo les avisaría, ¿verdad? Es decir, ojalá el jueves ya pueda decirles qué día es, ¿verdad? Pero si no, yo les avisaría. Tiene que ser o lunes o jueves. Porque lo deseable es que sea en la hora de clase, ¿verdad? Como siempre se ha hecho cuando es presencial. Algo más les iba a decir y no sé qué era, se me olvidó. No sé si tienen alguna duda. ¿Está bien? Ok. Entonces, pues quedaríamos aquí y nos veríamos el jueves. Nuevamente, una hora, ¿verdad? Una hora es lo que puedo el jueves para hacer algo más de práctica sobre dinámica de fluidos. Listo, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Bueno, ok, con gusto. Hasta luego, Gracias. entonces. Bueno, Gracias. ok, con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Gracias, profe. Linda tarde. Igualmente.